Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio. Como cada jueves, agradecemos su escucha a través de las frecuencias de Radio Educación y de las plataformas digitales. Nos da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Edith Rojas y a la distancia, desde Querétaro, me acompaña Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal en los fríos, querida Edith? Y además los fríos del alma. ¿Sabes? Llevamos 2 semanas dando noticias de ataques a la diversidad sexual. Y bueno, pues desde Natalia Lane, la activista trans de derechos humanos de la Ciudad de México, después las 2 compañeras lesbianas asesinadas en Ciudad Juárez, pareja, madres de 3 niños. Además, el 22 de enero, hace 3 días, en la alcaldía Cuauhtémoc, golpearon y acuchillaron a un muchacho gay, terminó en el hospital y falleció. Entonces es un reclamo a la sociedad, porque pues parece un poco como el fenómeno que sucede con las mujeres, que a más derechos se obtienen, hay una reacción más violenta contra la comunidad. Así que desde aquí nuestra solidaridad con las personas agraviadas y con toda la comunidad de la diversidad sexual desde este programa Sexualidad en tu propia voz de Radio Educación, de la Secretaría de Cultura, del Gobierno de la Cuarta Transformación, les mandamos nuestra solidaridad. Así que estamos con ustedes y estamos en la lucha por el respeto a las diversidades. Y pues también hoy contento porque, ¿sabes? Hace mucho que no hago un resumen sobre el feminismo en México. Y ahora que estaba haciendo el guión dije, me encantarían respuestas que seguro nuestra especialista podrá darnos en su opinión y hacer una síntesis de qué ha pasado y está sucediendo con el feminismo en México. Sí, Juan, así es como tú lo dices. Hay que recordar al auditorio que en emisiones pasadas hemos abordado el tema, la historia del feminismo. Sin embargo, en esta emisión nos vamos a centrar en esa reciente historia. Claro, no vamos a dejar de lado el hacer un recorrido breve. ¿Qué ha pasado en estos años? Pero sobre todo recientemente. Es una historia compleja que no podemos interpretarla como única o que solamente haya una visión, porque hemos visto y vivido diversos espacios de actuación que han servido para visibilizar las demandas de las mujeres, y también hay que reconocer las diferentes estrategias que se han implementado para seguir en esta lucha. Y con la entrevista que haremos a la especialista invitada, queremos ubicar esos momentos y los debates más importantes en los últimos años y en específico lo que ha estado pasando aquí en la Ciudad de México. Para ello contamos con la presencia virtual de Lucía Álvarez Enríquez. Ella es doctora en Sociología por la UNAM, investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus líneas de investigación actuales son procesos participativos, actores sociales y construcción de ciudadanía en grandes ciudades y ciudadanía e informalidad. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Y también hay que agregar que es seguidora de nuestro programa. Buenas noches, Lucía. Bienvenida a tu espacio. Pues buenas noches, y sí, efectivamente soy seguidora y nunca me imaginé que iba a estar aquí, pero de verdad les agradezco mucho porque me gustan los temas y los enfoques que ustedes manejan, de verdad. Maestra, para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros porque verdaderamente escuchando toda tu trayectoria académica, intelectual, pues tu opinión nos interesa sobre este tema. ¿Qué te parece si nos haces una síntesis de lo que platicaremos a lo largo del programa, que se centraría en una pregunta que nos sopló nuestra productora, nuestra querida Graciela Ramírez? ¿Existen vasos comunicantes entre el feminismo de antes
a el feminismo de las chicas de hoy que están manifestándose tanto en el 8 de marzo, 25 de noviembre, Me Too, todo este feminismo, bueno, no sé si llamarle feminismo, todo este movimiento de mujeres modernos tiene alguna relación con el feminismo antiguo mexicano, digamos, de Marta Lamas, Lagarde, Teresita de Barbieri, todas estas feministas teóricas del Colegio de México, sobre todo, que existieron, tienen algo que ver con las chavas de 15, 17, 20 que hoy salen a las calles. Pues fíjate que es una pregunta súper interesante porque curiosamente yo diría que claro que tienen vasos comunicantes porque estas chicas del siglo XXI no salen de la nada, o sea, tienen a fuerza, reconocido o no, tienen atrás un piso básico, ¿no? Un bagaje que les ha permitido hacer y ser como son ahora. Eso que ni qué. Ahora, lo que es interesante, sí, es que de manera manifiesta no es reconocido necesariamente por las jóvenes esta trayectoria. Ni es tampoco, y eso fue muy novedoso, muy llamativo, que hayan tenido como una necesidad de apoyarse en ellas, de invitarlas, sino más bien, curiosamente, de diferenciarse. Entonces yo diría, hablando de lo que dice Edith, efectivamente es muy complejo el movimiento, que a su vez son varios movimientos, pero que es complejo porque claro que hay puntos de partida fundamentales, o sea, fundamentales y no recientes, o sea, desde los años 70, que están atrás de todo esto, o abajo o al lado, ¿no? Pero que de manera muy curiosa, insisto, no son necesariamente los referentes manifiestos de las chicas. Entonces, eso es bien interesante porque es interesantísimo, ¿no? El piso está, dices, ya lo construimos. Las mujeres feministas de antes echamos la losa. Exacto. Ellas se pueden parar y brincotear y todo, pero no necesariamente reconocen la losa. Para ellas ya estaba. Me recuerda mucho la metáfora oriental donde al pez le preguntan sobre el agua y el pez voltea y dice, ¿cuál agua? Sí. ¿Qué es el agua? O sea, es para mí el ambiente. Entonces tal vez las chicas de hoy dicen, ¿cuál feminismo? Claro. Para ellas no ha habido esa diferenciación tan fuerte que había en otro tiempo y ahorita lo comentaremos, ¿no? Así es, y hay que indagar y a ver en lo que pasa aquí a lo largo de este programa, si este contexto que estamos viviendo, es decir, lo que pasa al día a día, es lo que hace que no se reconozca esa base. Por el momento, le invitamos a usted a que se comunique con nosotros. Ya sabe que lo puede hacer a través de la página de Facebook, @sexprovozoficial, o también nos pueden mandar un mensajito de texto o un mensaje de voz, si así usted lo desea, a través del WhatsApp de cabina 5512-33-2915. Ahora escuchemos esta cápsula, Primeras Organizaciones Feministas en México. ¿Sabías que entre 1915 y 1919 comenzaron a surgir las primeras organizaciones feministas en México? Aunque no se sabe con exactitud el momento de despegue del feminismo en México, existen indicios de demandas desde la segunda mitad del siglo XIX. En esa época se desarrolló un pequeño movimiento feminista en Mérida, Yucatán. Se trataba de mujeres quienes crearon clubs feministas en distintas partes de la República Mexicana. Entre ellas se encontraba Ermila Galindo, Elena Torres y Elvia Carrillo Puerto. En 1916 se llevaron a cabo 2 congresos feministas, ambos en Yucatán. Los temas que ahí se abordaron iban desde el sufragio femenino hasta la sexualidad femenina. Este último tema fue puesto sobre la mesa por Ermila Galindo en su ponencia La mujer en el porvenir, quien mencionó que el instinto sexual forma parte del amor maternal y que en las escuelas secundarias debería haber cursos de anatomía y fisiología. En estos primeros congresos feministas, las mujeres pudieron establecer un diálogo con el gobierno, debatir sus ideas y propuestas. Aunque sus peticiones innovadoras no prosperaron, descubrieron a mujeres de vanguardia que estaban luchando por la educación sexual y el sufragio femenino.
Del texto Historia del feminismo en México en la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Estamos aquí platicando con la maestra Lucía Álvarez Enríquez sobre el feminismo y empezamos con una pregunta sobre si existían vasos comunicantes entre el feminismo de antes y el de ahora. Pero para llegar a ella y profundizar, vamos a hablar del contexto, de los antecedentes. ¿Cómo surge, maestra, el feminismo en México? La cápsula nos da unos datos y digo yo, más de un siglo tenemos con estas demandas. ¿Nos puede platicar un poquito de cómo es este inicio? Bueno, sí, yo creo que los antecedentes más remotos son estos que mencionó la cápsula y que si bien en algún momento, como ahí se mencionó, hubo incluso un pequeño movimiento en Mérida, Yucatán. Creo que en aquellos momentos, es decir, principios de siglo y algunas de las principales décadas, son principalmente figuras. Está centrado en figuras, en mujeres, digamos, sobresalientes, muy empoderadas, ¿no? En sí mismas y que, dieron pie para sentar desde entonces algunas de las demandas que posteriormente estarían recuperadas por otros grupos, o sea, como lo del voto femenino, como lo de la posibilidad de participar en política, etcétera. Además, educación sexual. O sea, las mujeres no solo estaban transgrediendo el lugar que el patriarcado les obliga a estar, sino que se mete con temas que la ultraderecha siente como propios y que en esa época coincide con el surgimiento de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Es decir, la ultraderecha se reorganiza, va a surgir el PAN, el Partido Acción Nacional, porque están tocando temas de educación sexual estas feministas de principios del siglo XX. De educación sexual y yo diría incluso de cultura estructural, ¿no? Que es una cosa que es fuertísima. Entonces yo sí creo que estas mujeres que se mencionan ahí y otras más, sin duda son el antecedente más remoto, o sea, no se puede partir de los antecedentes del feminismo sin mencionarlas. Sin embargo, yo sí haría una diferencia entre estas mujeres, luego el movimiento sufragista que fue también, digamos, en la primera mitad del siglo XX, y el feminismo ya reconocido y valorado y posicionado como tal de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, allí, por ejemplo, yo mencioné a Teresita de Berberi, a Marta Lamas, a Marcela Lagarde. ¿Quiénes más nos podrías nombrar? Porque sí, tienes razón. Es decir, el movimiento camina sobre algunas ruedas públicas e intelectuales que manejan hasta el rumbo de a dónde va el movimiento. ¿Recuerdas nombres? Sí, recuerdo nombres como Pilar Muriedas, como Patricia Mercado, que en aquel tiempo estaba en eso. Nombres hay muchos y tal vez lo que más me gustaría es mencionarles un poco las organizaciones y los movimientos, porque siempre hubo figuras como las que hemos nombrado y otras que me voy a ir acordando, pero lo interesante es que siempre ha habido también organización y colectivos. Y eso fíjense que es una de las cosas que a mí más me admira de este movimiento feminista hoy reconocido como tal, porque en realidad si hacemos un recuento, ya no de las figuras, sino de las organizaciones y de las movilizaciones de esto, es de los 70 para acá, o sea, lleva casi más de 40. Y de los 70 para acá empezaron realmente a haber ciertos grupos colectivos muy motivados y potenciados por el 68 mexicano y el 68 francés, ¿no? Donde aparte de la cuestión netamente política, los presos, la represión y todo, acordémonos que estaba, una de las grandes demandas, sobre todo en Francia, fue esto de la libertad sexual, la apertura para todo eso. Ahí hay todo un contexto también cultural que, bien tiene que ver con el rock, con los Beatles, con muchísimas cosas. ¿Sabes? Con la irrupción del color. Yo recuerdo en 1969, a mi casa llegó la primera televisión a colores, pero también recuerdo que empezaron a ver sábanas de colores, calzones de colores, porque los calzones de hombres eran blancos.
Y hubo como una revolución psicodélica también de los colores, los vestidos hippies, los trajes hippies eran moteados de colores. Mi papá era conservador y yo recuerdo él con sacos rosas y corbatas grandotas anaranjadas. Claro. Era lo formal. Entonces hubo como una irrupción del mundo de la diversidad, ¿no? Claro. Y ahí las mujeres pues toman cuerpo. Toman cuerpo y yo creo que efectivamente el color es un elemento que no lo había mencionado, pero tienes toda la razón y tiene mucho que ver con la vida, ahí sí con el aporte de los hippies, ¿no? De estos grupos que buscaban renovar todo, arraigarse de otra manera a la tierra y a la vida y bueno, todo eso. Entonces, pero yo hablaría básicamente porque tampoco soy experta en el feminismo en general, sino conozco más bien el trayecto del feminismo en México y en la Ciudad de México, que hoy por hoy está mucho más allá, pero originalmente en los años 70, bueno, fueron aquí donde despegó, ¿no? Y son grupos que definitivamente abrieron brecha, que sí estaban muy conformados por mujeres militantes de la izquierda, por universitarias y algunas intelectuales, pero muy de las clases medias. O sea, efectivamente así empieza, ¿no? La revista FEM, por ejemplo, agrupó a esas feministas de esta época. Las agrupó y ellas la formaron. Entonces, o sea, de hecho viene de ahí, o sea, pero lo interesante es cómo que sean universitarias de izquierda y de clases medias, no es como que no tiene ningún contenido ni sustancia de transformación, sino que bueno, también era la gente que estaba más informada en aquel tiempo, que no había redes sociales y que todo, pero que eran personas que viajaban, que les llegaba información, entonces tenían, digamos, en ese sentido una delantera en términos de lo que estaba sucediendo en otros lados. Entonces, si esto lo ubicamos en la escena política de entonces, ¿no? Donde todavía prevalecía el partido único, autoritario, el PRI, una escasa participación ciudadana, o sea, por fuera del sistema corporativo, una fuerte influencia muy marcada de la Iglesia Católica, que tú mencionabas hace rato, y un predominio muy claro todavía, pues, del machismo cultural y político, claro, donde había también muy pocos espacios de autonomía con respecto al poder, tanto en lo político como en lo cultural, lo educativo, etcétera. Entonces, imagínense en ese medio una irrupción de todo esto. Entonces, realmente creo, en ese sentido es que podemos decir que sentaron las bases, como se decía hace rato, fueron el pavimento, los cimientos, yo diría, ¿no? Que empezaron a abrir ruta, ¿no? A una nueva cultura política también. ¿Qué demandas recuerdas tú en este pavimento que el feminismo moderno de las chavas de hoy, jovencitas, están tomando? Ese piso, ¿con qué demanda se logró? Mira, de lo principal era la libertad sexual. La libertad de expresarse y de incluso hasta de vestirse. ¿El derecho al propio cuerpo? Exactamente, ¿no? El derecho, pero todavía no a la decisión del cuerpo, eso, sino simplemente a vestirse como uno quiera, a usar las minifaldas, a mostrar el cuerpo, a ejercer la sexualidad simplemente, o sea, sin tanto condicionamiento y sin tanto prejuicio, ¿no? Y sin un macho que te esté dando órdenes. Exactamente, o sea, ahí empieza desde ese lugar la búsqueda de la igualdad de género, pero no tan elaborada como ya después se fue construyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que también estaba desde ahí era ya el asunto de la maternidad voluntaria. Te digo, son puntos de partida muy importantes, ¿no? Entonces, en esos grupos participaron gente, bueno, se llegó a formar, por ejemplo, la coalición de mujeres feministas desde 76, ¿no? Fue en esta época también en que la ONU declaró el Año Internacional de la Mujer, ¿cierto? Sí, el primero, ¿no? En Beijing, que fue en 75, el Año Internacional de la Mujer. Pero aquí también había algunos grupos, o sea, por eso te digo, el contexto internacional es muy importante porque sí, efectivamente, tiene que ver con lo que estaba pasando ya de más avanzada culturalmente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, a raíz del movimiento contracultural, de la cultura hippie, el rock, los Beatles y todo esto, los Rolling, todos que empiezan ya, es una transformación muy general, pero que acá también se vincula entonces ya con la cuestión del feminismo.
Entonces hay muchos colectivos que empiezan en aquel tiempo, como te decía o les decía, está muy clara la cuestión también de que hay incidencia y las protagonistas eran más bien universitarias, clases medias, entonces había muchos grupos que surgieron en ese sentido, por ejemplo. ¿Cuándo empezaron las marchas? Empezaron desde los 70s. Desde los 70 incluso, ¿no? Hay anécdotas muy interesantes encabezadas por estos grupos. Por ejemplo, eran los grupos del Movimiento de Liberación de la Mujer, el Movimiento Nacional de las Mujeres, el grupo La Revuelta, el Colectivo de Mujeres, y había un grupo que fue muy llamativo también, fue el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que surgió en la UNAM, el GAMU, que se llamaban las famosas gamusas, ¿no? Entre ellas, y estas organizaban marchas incluso en el Zócalo, incluso, o sea, bueno, caminatas, porque no eran tan masivas. ¿Crees tú que esta sea una de los vasos comunicantes que se continúan hoy entre las mujeres de antes y las mujeres de hoy? Mira, sí, pero no es tal vez el único ni el más importante, porque acuérdate que ya las marchas, o sea, no solo eran el feminismo, las marchas después del 68 fue uno de los grandes logros, a pesar del gran drama final, o sea, de los grandes logros fue apropiarse de las calles e incluso del Zócalo. Entonces, es uno de los vasos, pero no es solo del feminismo. Creo que eso sí es un contexto más amplio, ¿no? Entonces, esas son las feministas de los 70s, ¿no? Y que era muy importante porque ellas desde entonces se concebían agrupadas, no como personajes que convocaran. Y fueron generando, digamos, esto que decimos de abrir brecha, y que hubo, por ejemplo, también ya un vínculo entre ellas mismas. O sea, eso siempre ha sido una característica del feminismo, del movimiento feminista. Se llama movimiento a toda esta gama, que muchas veces coinciden en las demandas y en las estrategias, y muchas veces no. Pero nunca se han dejado de reconocer como un ámbito general, donde en ciertos momentos se agrupan y van todas juntas, y en ciertos momentos cada una se va especializando en temas distintos. Sí, doctora. De hecho, creo que esto que tú nos mencionas es muy importante porque tenían o tienen aún cosas en común este movimiento, pero ellas también entendiéndose en que todas las mujeres somos distintas, todas las cabecitas somos un mundo, sin dejar de lado que tenemos una lucha en común, una meta en común, una demanda en común. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto con la doctora Lucía. Ahora es momento de que vayamos a un corte. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Comuníquese con nosotros, ya sabe que además de la página de Facebook también nos puede escribir a través del WhatsApp 55 12 33 29 15. Ahora vamos a conocer la opinión de quienes nos escribieron en la emisión del jueves pasado, programa en el que hicimos un análisis del derecho al aborto en México con la periodista Lorena Piedad Hernández, colaboradora en Servicio Especial de la Mujer, CEN México. Y Valeria Flores nos escribe: siempre excelentes invitades. Amnistía a las mujeres que abortaron. Oscar Chávez Lanz: se mencionó la objeción de conciencia y tengo una opinión. Creo que es un gran peligro para la usuaria obligar al personal. Puede actuar mal debido a eso. Si alguien es objetora, no debe trabajar en el sector salud. Es excelente la participación de Lorena, la invitada. Gracias. Manuel Zamudio nos pregunta: ¿por qué ya no sale Juan Carlos Hernández Meijoiro? Bueno, pues no sé a qué se refiere Manuel Zamudio. Creo que no ve el programa a través de video, que es lo que estábamos acostumbrados a hacer hace 2 años, pero ahorita estamos grabando a distancia, es decir, cada quien en su casa. Estamos llevando a cabo... Aquí ando, ¿cómo que no? Así es, creo que no sé por qué no ha escuchado tu voz o a qué se refiere Manuel Zamudio, pero aquí está presente Juan Manuel, Carlos. desde acá, saludos.
Y por último, Elvia Gilbón nos comparte esta información que dice: alumnas de la Universidad Anáhuac Mayab en Mérida, Yucatán, protestaron en la explanada del plantel para exigir que quienes difundieron fotografías y videos íntimos de las estudiantes a través de Telegram no queden impunes. Pidieron a las autoridades de la institución un protocolo efectivo para atender casos de violencia digital y delitos contra la intimidad. Esto fue el pasado 22 de enero. Gracias, Elvia Gilbón, por esta información. Y bueno, nos queda más que decirles a las estudiantes que ya es aplicable la ley Olimpia en este estado. Recordemos que esta ley tipifica y sanciona el acoso, el hostigamiento y la difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales. Es indignante, Edith, que se utilice la intimidad que sí fue para cuando ya no es hacerle ruinas la vida a una chica exponiendo su sexualidad. Me parece de lo más bajo a lo que puede llegar una persona, lo que más bajo creo que puede llegar un hombre. Entonces sí, me parece terrible porque además se lo pasaron entre amigos, hubo toda una red como de pornografía de sus compañeras. No. Todo lo que no es por consentimiento propio es violencia. Y no se puede tolerar. Entonces, si lo hacen por propia voluntad, queda en un acuerdo entre dos personas, o tres o cuatro, pero las que acuerden. Cuando se usa para destruir la fama pública, en este caso de las mujeres universitarias de la Universidad del Mayab, pues no se vale. Y nos solidarizamos otra vez, Edith. Nos solidarizamos con estas estudiantes y las apoyamos. Todo lo que necesiten que podamos difundir en este espacio, cuenten con nosotras, nosotros y nosotres. Así es, y que hagan valer esta ley que pues todo el año pasado estuvimos hablando de ella. De hecho, hay ya una primera detención en este estado, en Mérida, Yucatán, y fue el pasado mes de abril de 2021. Realmente desconocemos cómo se esté aplicando la ley Olimpia en este estado, porque el hombre al cual detuvieron fue trasladado aquí a la Ciudad de México y lo ingresaron al reclusorio Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió para determinar la situación legal. No sabemos por qué lo mandaron aquí a la Ciudad de México, entonces reiteramos ese apoyo a las estudiantes de la Universidad Anáhuac de Mayab y que busquen a personas que las asesoren para hacer aplicable la ley Olimpia. Y bueno, antes de que diéramos lectura a estos comentarios de las personas que nos escribieron en la transmisión del jueves pasado, la doctora Lucía Álvarez nos está platicando sobre estas organizaciones, estos colectivos que son el parteaguas para los nuevos movimientos que estamos experimentando actualmente aquí en México, pero nos quiere aclarar algo la doctora Lucía con respecto a estas organizaciones que nos mencionaste, Lucía. Sí, solamente, muchas gracias, Edith. Solamente que sí, hubo una confusión a la hora de mencionar estos últimos colectivos que nombré, de GAMU, de las mujeres universitarias, de la revuelta, etcétera, no son realmente de los 70, sino de los 80, ¿sí? Okay. De los 70 había muchos colectivos movilizando las demandas que ya mencionamos, y había una gran coalición, eso sí se formó en los 70, en 76, una coalición de mujeres feministas. Entonces solo quería ubicar, porque sí, si no quedaba como ahí fuera de contexto, pero está bien porque realmente ha sido una fruto de la otra, una acción fruto de la otra. Iba a decir consecuencia, pero no es consecuencia porque la tenemos pensada la palabra como algo negativo, sino producto de esos movimientos setenteros se dan estas organizaciones ochenteras y en los 90s y 2000s. Para ti, ¿cómo cierra el feminismo el siglo pasado, el siglo XX? ¿Cómo lo cerró? Mira, muchísimos. O sea, esto que yo mencioné antes son como eso, el picar piedra, el abrir brecha, el posicionar el tema, la problemática y bueno, también el actor social, la actora, diríamos hoy, ¿no? Social, que es el feminismo, las feministas, que entran desde los 70s, pero sobre todo a partir de los 80s, también ya como actoras muy visibles, potentes de la escena política
principalmente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya en los 80s, digo así rápidamente, este movimiento del que venimos hablando se diversifica en muchas cosas, no necesariamente porque estén en contra unas de otras, a veces sí, pero por ejemplo una se va por toda la corriente de las organizaciones no gubernamentales que abren brecha y trabajo muy importante en distintas áreas, por ejemplo de la salud sexual y reproductiva, la educación sexual, la atención a la violencia desde entonces, aunque todavía no era tan incisiva. Un eje tan central, exactamente, ¿no? La cuestión de la equidad de género. Entonces, fueron grupos muy importantes como GEM, APIS, EMAS, GIRE, ¿no? Católicas por el derecho a decidir, equidad de género, y un grupo que a mí me llama mucho la atención porque es de jóvenes desde entonces, o sea que siguen siendo jóvenes, pero en aquel tiempo eran chavitas, que se llama Elige, ¿no? Que todavía sobrevive, que también forma su ONG en formación, en educación sexual a jóvenes, hombres y mujeres, y a la defensa de derechos. Saludos a todas estas compañeras, porque ya estabas nombrando algunas de mi participación como activista en el movimiento gay en Cálamo, y teníamos muchas alianzas, por supuesto, con grupos feministas, y ahorita que las nombrabas yo decía, ay, mira, sí, ya me tocan de cerca, ya son 80s, 90s, finales del siglo. De ahí para acá hay toda esta rama de las ONGs que además tienen mucho en el centro también el tema de la salud de las mujeres, ¿no? De hecho, se formó en algún momento la Red por la Salud de las Mujeres con varias de estas organizaciones, y hay otras que les han llamado algo así como, según de acuerdo con Marta Lamas lo menciona, feministas de la gobernanza, que son también grupos que ya se orientaron más directamente a la cuestión de la incidencia en los espacios políticos, en la Cámara de Diputados, e incluso en los gobiernos, ¿no? En la cuestión de la discusión de las leyes, ¿no? Y que formaron grupos pues también muy relevantes en aquel momento, que su idea era una campaña que hicieron en aquel tiempo, era ganando espacios. Entonces, más allá de toda la parte cultural, educativa, de defensa y creación de derechos, porque había creación de derechos, estaba la parte la disputa de todo esto en los ámbitos de la política. Entonces, eso también fue muy importante porque son distintas ramas. Y otro que no quiero dejar de mencionar, también que surge en los 80s y se expande a los 90s, es como una tendencia que se puede llamar de las organizaciones feministas populares, porque están ya, no son solo las... ¿Sería a partir del terremoto? Mira, sí, fundamentalmente sí. Hay un antecedente mucho más lejano de las mujeres de la lucha inquilinaria en México. Pero de ahí para acá, creo que los sectores populares sí se hacen más presentes a partir del terremoto y surgen, pues ya sabemos, o sea, grupos de mujeres organizadas. Ahí, perdón, les recomendamos un gran libro de Carlos Monsiváis, Crónicas de una sociedad que se organiza. Ajá, Crónicas de una sociedad que se organiza, habla de estos grupos de mujeres, de colectivos populares a partir del terremoto. Exactamente, nomás por mencionar algunos, las mujeres de Asamblea de Barrios, el sindicato de costureras, sí, pero claro, que además de defender esos espacios, ya empezaron a asumirse también como feministas, y la coordinadora Benita Galeana, que tuvo todo un gran potencial agrupando a muchas de estas organizaciones. Por supuesto. Más adelantito, nada más para que no se me olvide, viene también a partir la aparición del zapatismo en Chiapas, pues también varias organizaciones muy importantes de mujeres, por un lado las indígenas zapatistas, pero también que van dando más voz y visibilizando a muchas organizaciones feministas de indígenas que antes pues no eran notables, ¿no? Perdón. Sí, entonces, es decir, doctora Lucía, desde tu perspectiva, desde lo que tú has estudiado, nos estás diciendo que dentro de estos feminismos, pues está esta división, ¿no? De las mujeres feministas activistas, feministas académicas, las feministas populares, es decir, han sido diversos feminismos que, quieras o no, han luchado por ciertos ideales que ya en conjunto
bueno, pues podemos hablar ya de infinidad de demandas que hemos mencionado: el derecho al voto, la salud sexual, el derecho a una vida libre sin violencia, etcétera. La despenalización del aborto. El aborto, claro. Mencionado, pero obviamente, ¿no? Así es. Bueno, pues aquí le vamos a dejar para que entremos ahora sí qué es lo que está pasando actualmente a partir del 2000, cómo se ha visibilizado o cómo se está entendiendo este movimiento feminista. Quédese con nosotros, estamos hablando sobre el feminismo, avances, logros en la Ciudad de México con la doctora Lucía Álvarez Enríquez. Recuerde que usted puede hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, si quiere hacernos alguna aclaración también, próximos temas, lo puede hacer a través de Facebook, @SexProbosOficial, o al WhatsApp 55 12 33 29 15. Ahora vamos a escuchar esta cápsula sobre organizaciones feministas en México a partir del año 2000. En los últimos años se ha visto en México una creciente movilización de mujeres jóvenes quienes han tomado el espacio público para protagonizar uno de los movimientos feministas más novedosos, radicales y estimulantes de las últimas décadas. La violencia hacia las mujeres es un fenómeno histórico y estructural que ha estado fuertemente normalizado en la sociedad mexicana. Es por ello que el núcleo central de las demandas de los actuales movimientos feministas se ha centrado en la denuncia y el alto a esta violencia que se ha hecho cada vez más visible y persistente, llegando a extremos como el aumento de feminicidios en distintas regiones del país. Aunque el aumento de los feminicidios ha sido la punta de lanza de la nueva oleada de movilización feminista, este ha ido de la mano de otras modalidades de violencia de género como el acoso, la violación, el secuestro, la trata y la discriminación. Una de las manifestaciones más significativas y visibles fue la que surgió en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de México desde la primera mitad del 2018 y que se intensificó y adquirió creciente relevancia a partir de 2019. Esto se debió a que al interior de la universidad se registraron diversos episodios de violencia, incluso el feminicidio. Esto condujo a que diversos colectivos estudiantiles de mujeres jóvenes realizaran numerosas movilizaciones. También provocó que el movimiento rebasara los confines de la universidad y saliera a las calles, convocando a otros colectivos y se uniera así también a una ola mucho más amplia latente en el país, la llamada Marea Verde. Actualmente la globalización, Internet y las redes sociales han generado nuevos escenarios de denuncia y de visibilización de la violencia hacia las mujeres, así como el surgimiento de movimientos alrededor del mundo que han tenido fuertes repercusiones, tales como el Me Too, Ni Una Menos o movilizaciones como la del 8M. Del artículo El movimiento feminista en México en el siglo XXI, Juventud, Radicalidad y Violencia, de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Acabamos de escuchar estas organizaciones y movimientos feministas que se han dado en los últimos 3 años aquí en la Ciudad de México. Información retomada justamente de un texto de la doctora Lucía Álvarez Enríquez y estamos conversando con ella sobre lo que está pasando actualmente. Ya dimos un enfoque breve histórico y ahorita siglo XXI. ¿Qué es lo que está pasando, doctora Lucía? Las actuales movilizaciones y también las mujeres más jóvenes, ¿hemos aprendido algo de ese movimiento histórico? Mira, indudablemente se ha aprendido mucho. ¿Te refieres a que si las jóvenes han aprendido del movimiento histórico? Sí, porque es simple y sencillamente porque ya a estas alturas de
de la vida en el siglo XX, todas las gentes que vivimos en México y las mujeres, pues ya nos hemos familiarizado con que existen una gran cantidad de actores y actoras sociales, y entre ellas el movimiento feminista, como he venido diciendo, tiene muchos antecedentes. En ese sentido, doctora, ¿crees que se ha logrado un cambio cultural? Es decir, estaba pensando algo que dicen los italianos, que si quieres cambiar algo en la sociedad, butta la tua idea, e dopo 20 anni passeranno i tuoi carri. Echa tu idea, y después de 20 años pasarán tus carros. ¿Por qué? Porque los cambios sociales son generacionales. ¿Crees que ya haya habido un impacto social donde ya hay un consenso mínimo de que no se vale golpear a las mujeres, de que es bueno que estén en los puestos públicos, políticos, en equidad con los hombres? ¿Crees que este impacto sí ya lo hayamos logrado en México? Pues fíjate que yo te diría que sí y no, porque habíamos venido pensando que sí. Habíamos venido pensando porque efectivamente las mujeres ya nos podemos divorciar, podemos entrar a formarnos en las universidades, a los cargos públicos, a la política, a la gran política, todo eso es real. Hay derechos sexuales y reproductivos, ya se legalizó la libre interrupción del embarazo, o sea, digamos, hay cosas que son innegables e incuestionables como grandes logros y cambios. Ahora, justo en la parte cultural, creo que nos hemos ido dando cuenta, y sobre todo creo que es uno de los grandes aportes de este movimiento, intencional o no, o sea, porque no sé qué tan consciente se haya tenido como tal, el visibilizar que ese cambio todavía no arraiga, y no arraiga en grandes mayorías, sobre todo de hombres, pero también de mujeres. O sea, no es tanto, o sea, si enumeramos los logros políticos, sociales, culturales, muchas cosas, creeríamos que sí, y porque ya llevamos un buen rato. Sin embargo, a mí me ha impresionado mucho, primero, la emergencia de este movimiento de las mujeres jóvenes en México tiene que ver mucho precisamente con que la violencia machista no solo no se ha terminado ni se ha, atemperado, se ha intensificado en muchos sentidos. O sea, ¿Será tal vez porque esto es en lo más íntimo de las relaciones, que es la familia? Y todavía hay como un pensamiento mágico religioso donde pues Adán fue formado primero, luego Eva para su servicio, como toda una mentalidad, incluso en mujeres libres pensadoras, hombres libres pensadores, hay espacios a veces de violencia. ¿Será porque todavía, sabes, yo tengo una hipótesis, creo que el feminicida de hoy es un niño que cuando era chiquito le pegaron porque quería abrazar a un bebé, porque expresaba ternura, le quitaron a golpes todo lo femenino y le enseñaron a odiar a lo femenino. De grande se enamora de una femenina, pero al mismo tiempo la odia y la ama. El macho odia y ama al mismo tiempo a la mujer porque viene castrado dice Mario Mieli, le castró un hombre previamente castrado, su padre, todo lo femenino. Entonces creo que ahí iríamos a una de las preguntas de nuestro guión. ¿Qué tendrán que ver los hombres con este nuevo cambio? Yo me pregunto, por ejemplo, estas chavas que dicen, no los hombres a las marchas, en las chavas chicas jóvenes de hoy. Las separatistas. Los hombres fuera, vámonos. ¿Cuál es el papel de los hombres ahora en este nuevo feminismo? Uy, pues ese es todo un tema. O sea, ya tocaste muchos temas ahorita, pero yo digo, primero vamos por partes. ¿Por qué sigue? Tiene que ver, y esta hipótesis que tú tienes me parece muy sugerente, y yo creo que es una de las vías. Hay otras donde están los mandatos machistas históricos, milenarios, o sea, no son del siglo pasado ni del antepasado, es desde muchísimos siglos atrás. Entonces diríamos que como vaso comunicante entre las feministas del pasado que ponen piso, las muchachas de hoy, las chavas de hoy, pueden protestar por la violencia gracias a que crecen en un ambiente ya con más equidad de género. Pues mira, por un lado es ese, y por otro es a que desafortunadamente, no gracias a, sino a pesar o porque lamentablemente también están en un ambiente más violento.
Y no me refiero solo al local y todo. Digamos, hasta a nivel, o sea, si tú ves las cifras de violencia en México y en la Ciudad de México y en muchas partes del país, digamos del 2000 para acá, y muchos fechan de 2008 para acá, desde Calderón, todavía peor, ¿no? O sea, porque se ha intensificado con el narco, con la delincuencia organizada, pero se mezcla toda esa violencia, además con la violencia contra las mujeres. Y entonces, o sea, es impresionante que después de estos movimientos, incluido este de 18-19 de las chicas, y con todas las denuncias que ha habido y con todo lo que hemos visto de avances, hoy por hoy no bajan los feminicidios en México. Ya no sé en otros lugares, pero aquí no bajan, no han bajado, o sea, han bajado, decía la semana pasada la fiscal de aquí de la ciudad, han bajado las violaciones, pero los feminicidios no los logran bajar. Lucía, y bueno, con todo esto que estamos platicando, el movimiento feminista todos los días se enfrenta a estos prejuicios, sobre todo en los temas que ya mencionamos, que son la sexualidad, la participación política, la autonomía de la mujer. Y la pregunta también es, las chicas, las más jóvenes que se han manifestado en estos últimos movimientos, como lo mencionaron en la cápsula, el 8M, el 25N, el movimiento de Me Too, esta coreografía que se hizo muy famosa de un violador en tu camino, realmente las mujeres conocemos el feminismo, estamos defendiendo esos derechos ya ganados o estamos saliendo a las calles por ese hartazgo, por ese enojo, por esa violación hacia nuestros derechos y sobre todo a nuestra persona. Yo creo que es una combinación de todo. Hay gente, hay grupos, incluso de las jóvenes, porque bueno, son hijas también, hijas literalmente o hijas o alumnas o qué sé yo de estas otras feministas anteriores, porque ya les tocó a ellas los beneficios que nosotras no tuvimos, pero que a ellas fue natural, ¿no? Pero también hay otras que sí tienen conciencia de esta historia. Entonces luego además hay otra cosa importante que mencionar. También a estas chicas jóvenes de ahora les toca otro fenómeno tremendo que va paralelo al de los feminicidios, que es el de las desapariciones, pero no solo de mujeres, las desapariciones también forzadas. O sea, ha habido una cosa que algunas autoras feministas y femeninas han llamado transversalización, ¿no? Que ya se combinan y se mezclan estos movimientos, ¿no? De los desaparecidos, de los indígenas, de los, por ejemplo, las discriminaciones de los afrodescendientes o la cuestión contra la comunidad LGBT. La comunidad LGBT, exactamente, ¿no? Y todo eso, o sea, ya todo eso se va tejiendo, potenciando y de muchas maneras se complementa. A veces caminan juntos y a veces no, porque como mencionaba hace rato Juan Carlos, están también, digamos, las vertientes de las separatistas, ¿no? Que tienen esta cosa de que los hombres no. En fin, hay muchos fenómenos. Bueno, y hay otro tema que es para un programa entero, que es el de si las mujeres trans tienen derecho a entrar a un congreso de mujeres. Exacto. O no, porque hay un grupo de feministas que dicen que no son mujeres. Así porque es. Aprendieron el patriarcado como si ellas no hubieran aprendido el patriarcado. Exacto. Es otro tema, ¿no? No, se han generado fenómenos muy complejos en todo eso y en toda la diversidad que hoy reconocemos, que no es solamente la binaria de hombre o mujer o homosexual o etcétera, sino toda el gran, digamos, abanico que hay ahora, bueno, hace muy complicado definir con mucha precisión todo esto. Una pregunta para terminar. Sí. ¿Qué falta profundizar en las libertades de las mujeres para ir construyendo una sociedad más equitativa en los géneros? Mira, más que en las libertades de las mujeres, bueno, digamos, siempre hay cosas más, pero yo insisto en la cuestión cultural. O sea, de verdad hay que regresar o volver a poner en el centro el cambiar el chip pero desde la escuela, desde la primera infancia en adelante, porque eso es algo que se mama, ¿no? Y que se cultiva y que se reproduce en todos los ambientes. Mientras esto de verdad no se le dé la vuelta, creo que todo lo demás no sale sobrando, pues está muy bien, pero no va a resolver por sí. Porque ahora muchas series de televisión, incluso no sé si vieron la de La Jauría, que es chilena, se las recomiendo muchísimo, recuperan muchos de estos casos y muestra en el fondo cómo incluso los chavos jóvenes, los maestros jóvenes, traen en el fondo de su corazón su chip machín, ¿no? Claro. Que no logran todavía
pues aceptar, ni menos aún dejarlo de lado. Decía Mario Mieli, la única manera que a los hombres nos es permitido existir siendo machos. Si no, entre los otros hombres y a veces muchas mujeres son capaces de despedazar a un hombre que no sea macho. Sí. Sin embargo, como lo mencionamos al inicio, que el movimiento feminista no puede ser interpretado de un modo único, ya lo estuvimos platicando a lo largo de la entrevista, y permítanme decirles que yo creo que para mí el movimiento feminista es un generador de cambio, porque lo dice muy bien la doctora Lucía, esa educación no sexista se mama, y nosotras como mujeres quienes decidimos ser mamás, o sea, quienes sí lo hacemos por voluntad y no por obligación, creo que desde ahí es donde iniciamos a formar a nuevas personas diferentes, que entendamos este movimiento para así llegar a una igualdad. No sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero yo sí quisiera, por último, ya aunque nos pasemos de tiempo, Lucía, en la cápsula se mencionan las redes sociales. Tú nos planteas esto de esta estructura cultural también, ¿no? Cómo cambiarla, pero culturalmente, ahorita las mujeres más jóvenes tenemos una gran herramienta, el internet, las redes sociales, cosa que los movimientos históricos no tenían. ¿Cuál era su modo de lucha? Pues salir y marchar, ¿no? Ahora, con la pandemia, no hemos podido hacer eso. ¿Qué es entonces lo que ha estado sucediendo? ¿Crees tú que las redes sociales de ahora en adelante sean ese vehículo o la manera de construir nuevas estrategias para que este movimiento se vaya haciendo más fuerte? Desde luego que sí, pero no solo este movimiento, fíjate, sino todos los movimientos sociales que han estado, pues han acudido a las redes y además no en vez de, sino además de, ¿no? La pandemia sí nos orilló ahora sí que a refugiarnos en las redes, pero en realidad son caminos que pueden y deben correr paralelos y no ser excluyentes, ¿no? Entonces, claro que los y las jóvenes de hoy tienen una habilidad particular con la que sí han nacido también, que nosotros nos ha costado, de cómo manejar eso, cómo potenciarlo, todo lo que se puede generar a través de las redes. Y bueno, es impresionante lo que se ha logrado, ¿no? Y insisto, no es solo este movimiento, hay varios, pero a las mujeres, cuando al inicio de la pandemia, que estaba tan efervescente el movimiento, pues se tuvieron que replegar a eso, pero no dejaron de estar. Efectivamente, las redes fueron así como la tablita de salvación para seguir adelante, ¿no? Muchísimas gracias, querida doctora Lucía Álvarez Enríquez, por habernos llevado a este viaje, esta trayectoria. Para mí es como leer un libro nuevo que me encanta cuando concluimos porque es un viaje de aprendizaje. Gracias por estar con nosotras. Y gracias a ustedes por invitarme, porque me parece que de verdad, yo soy feminista por definición, nunca he militado en el feminismo, pero admiro muchísimo y valoro así profundamente lo que significa el feminismo, porque efectivamente, así como la lucha de clases, también la lucha entre los sexos y los géneros y todo esto son estructurantes de la sociedad. Por supuesto. Entonces, pues gracias por darme esta oportunidad y pues felicidades a ustedes también por el programa, porque les digo, siempre me gusta. Muchísimas gracias. Agradecemos esta participación virtual de Lucía Álvarez Enríquez, doctora en Sociología por la UNAM, investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y esperamos que para usted le haya servido esta información, hayamos hecho un breve recorrido para entender este movimiento y pues para no darle la espalda a las mujeres, porque como lo dijimos, cuando vemos que las mujeres nos manifestamos, también empieza ahí el estigma, el prejuicio, ¿no? De ya van a empezar a hacer su alboroto, ya empezaron a rayonear. Bueno, vamos a entender ese contexto. Por eso las tratan mal, por eso las golpean. Esa es la intención de este programa, entender las diferencias. Agradecemos a usted su sintonía. Como cada jueves, como cada noche, estuvimos con usted, Edith Rojas. Y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz.
históricamente orgásmico. En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Daniel Hernández y Saraí Pérez. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.